Esta jornada, que por cierto fue en Minnesota, ¿saben cómo le pusieron? Día de la Verdad y la Libertad. Y curiosamente los arrestaron en el Día de la Verdad y la Libertad. No son libres físicamente, pero Trump no les puede robar su libertad de elegir rezar. La diferencia es que en estos momentos están rezando desde una cárcel en Estados Unidos, porque están paralizando escuelas, negocios, iglesias, servicios. Y los comerciantes, muchos de ellos ya bajaron las cortinas en señal de solidaridad con la detención ahora de estos sacerdotes y pastores de esta comunidad cristiana, sindicatos que ya se están sumando, pero que al final fue la escena que impacta este día, de esos más de 100 líderes religiosos cristianos siendo arrestados en el país de la libertad, bajo la nieve. Y aun cuando les ponían las esposas, seguían con sus cánticos cristianos y seguían rezando. Mientras los subían a los autobuses, ellos seguían orando. Y esa protesta es una de las más poderosas que hemos visto. Porque no estamos hablando de activistas radicales. Nadie estaba bloqueando nada. Estamos hablando de cristianos que consagran su vida al servicio espiritual, al consuelo de los demás, defendiendo a nuestros hermanos hispanos y a los propios estadounidenses asesinados por el régimen de Trump. Vamos a ver qué dice la prensa vendida. Seguramente van a decir que eran agitadores por el delito de orar. Y los medios tradicionales, muchos de hecho ni están hablando de esto. Están hablando del frío y de las próximas heladas que están entrando a Estados Unidos, del tráfico, de la logística del aeropuerto, que se entorpecieron las actividades, por supuesto, porque la policía llegó y cerró para arrestarlos. Pero no nos muestran esas imágenes, que yo les mostré 2 minutos, pero hay mucho más que eso. De una disque democracia que hoy le tiene miedo a la oración, porque eso es lo que pasó. El régimen de Trump mandó un mensaje brutal. Si te atreves a cuestionar, así sea, desde una oración, la maquinaria de deportaciones, te vamos a callar. Incluso en tu derecho a rezar. Así seas un pastor, un sacerdote, una monja, aunque tengas a Dios en los labios, te van a esposar. Y esa ya no es solamente una guerra contra los inmigrantes. A partir de hoy, amigos, cambia todo. Hoy también es una guerra contra los cristianos y contra todo el que no se someta. Por eso le digo a la prensa vendida que se acuerde de este día. El silencio de hoy los va a sepultar mañana. Porque cuando les toque a sus reporteros, ¿saben qué? Yo no voy a hablar de eso. No se lo merecen. Pero entonces ahí sí van a decir que atacaron a la libertad de expresión. Y hoy, vendidos. Hay que recordar este momento. Y lo que no se ve, porque hay otros arrestos. Imagínense, están protestando por más de 2,000 deportaciones que han salido desde ese aeropuerto precisamente, con vuelos de Delta. Cada asiento vendido es una familia rota en los Estados Unidos. Cada asiento vendido a ICE es un trabajador arrancado de su comunidad. Un niño de 5 años que no va a entender por qué lo arrestaron afuera del kinder. Un padre que ya no va a volver a cenar con su familia. Y encima nos enteramos de que están empezando a usar gases químicos cerca de las escuelas y parques por órdenes de Greg Bovino. Ayer lo presentábamos, estas imágenes de Minneapolis, pero también lo vimos en Detroit. Y lo están documentando organizaciones de derechos humanos, gases irritantes lanzados donde hay niños jugando a la hora de la salida de las escuelas. Es parte de un operativo para intimidar. Dicen que es para detectar sospechosos. ¿Ustedes creen eso? ¿Qué nivel de locura al que hemos llegado? Ese régimen
Está fuera de control. Y mientras hay millones de personas que se están volteando para otro lado, que prefieren no ver esto, que prefieren quitar esta transmisión y decir, Víctor es un mentiroso, se lo inventa. A pesar de que les mostré videos, a pesar de que todos los medios de comunicación independientes están hablando de esto, pero no la prensa vendida. Y no nos están diciendo que Trump ya empezó a tratar a la fe como una amenaza para los Estados Unidos. La caridad ahora es un delito en el régimen de Trump. Y la resistencia pacífica es un crimen federal. Pero eso exactamente es lo que está pasando. Lo vimos hoy, lo vieron todos los que estuvieron ahí, y solamente el que no quiere ver la verdad no se va a enterar. Lo están intentando borrar del mapa informativo, ¿eh? Les da vergüenza que la gente se entere de que esto está pasando, pero pasó. Y afortunadamente, gracias a ustedes estamos aquí. Nosotros íbamos a seguir informando esto. Porque el silencio aquí no es una opción, ¿eh? No importa dónde estés. Si me miras de Estados Unidos o desde México o desde Colombia, lo que pasa allá nos afecta a todos. Sobre todo si tienes la misma fe. Y aunque no la tengas, es el derecho del otro a creer en su fe, en su libertad de expresión. Esto no se va a quedar en Minnesota, no se equivoquen. Esto se está extendiendo como cáncer. Uno que dice que lo humano estorba. Un cáncer que dice que lo moral es peligroso, que la religión, que la compasión debe de ser castigada. Y eso, amigos, no lo podemos permitir. Por eso, este video tiene que correr, porque si ellos intentan silenciar todo, pues lo único que nos queda es nuestra voz. En donde ya hasta orar es un delito. Hay que denunciar a estas empresas como Delta que colaboran con ICE. Hay que exigirle a los gobiernos locales que rompan esos contratos. Hay que apoyar a esos sacerdotes que salieron a orar por una buena causa y que hoy están presos en una cárcel de Estados Unidos. Hay mucho que se puede hacer. Pero lo primero es no quedarnos callados. Hoy vimos cómo arrestan a cristianos por el delito de rezar. Eso, amigos, ya cruzó una línea, ¿eh? Y cuando se empieza a encarcelar a la fe, a la conciencia, al amor al prójimo, pues ¿qué viene? Por eso, si estás viendo esto, de verdad, no te vayas sin compartirlo. No podemos quedarnos callados. El miedo no nos puede hacer que cerremos la boca, porque si eso pasa, ya ganaron y ya valimos. Muchas gracias a todos nuestros amigos que se encuentran conectados con nosotros en esta transmisión. Dice María, hola Víctor, tienes razón, pero lo peor que puede hacer es meterse con las iglesias y religiones, pero esperemos que la Corte ya destituya a Trump antes de que acabe con todo el país de Estados Unidos. Muchas gracias a Cine Futura por tu super chat. Dice, ICE parece ser la precuela de la película de La Purga. Imagínense. Mi querido comandante 1111 Mr. Palomino dice, vamos a llamarle de Trump. O el país donde gobierna el cártel Little Saint James. Qué triste, ¿no? Pero de verdad que entre todo esto creo que tenemos que reconocer la valentía de esta comunidad cristiana estadounidense. Si ustedes vieron a los detenidos, no parecen migrantes. Uno no puede juzgar. Pero de entrada no parecen migrantes. Y aún así la compasión por nuestros hermanos hispanos. Eso lo reconozco. Y nuestra solidaridad con el gran pueblo estadounidense de buen corazón, como los que fueron detenidos por hermanos hispanos, que no hablan la lengua de ellos, pero que se compadecen, el amor, la compasión, el perdón, la caridad.
Y también condenar a uno que otro latino que a veces llega por aquí hispano a decir, Dios bendiga a Donald Trump, por favor. Por supuesto que Dios bendiga a toda la humanidad, pero no puedes complacer este tipo de acciones tan deplorables. Ángeles Dimas, gracias por tu super sticker. Gracias por apoyar al canal y por comentar. Dice Víctor, me quiero mover a Canadá por la paz mental de toda mi familia. ¿Me lo recomiendas? Mira, esta semana es un orgullo ser canadiense y vivir en Canadá. De verdad, es un gran país. Además, muy valiente. Las palabras, el discurso de Mark Carney en el Foro Económico Mundial, nadie ha tenido los pantalones de decir eso. Y todos los líderes europeos ya se unieron. Desde que nosotros llegamos a vivir a Canadá, nunca yo he sabido lo que es tener con un ID en mi bolsa para probar que tengo derecho a estar en este país. Nunca vas a ver a un agente de inmigración acosándote, ni siquiera andan en las calles. No digo que sea el país de las maravillas, pero sí digo que es uno de los países más bellos y hermosos del mundo, que te abre las puertas, que te permite integrarte a la comunidad y estamos muy agradecidos por vivir aquí en Canadá. Víctor, lo compartí en mi página de Facebook. Muchas gracias, mi querido Lorenzo. Nos ayudan mucho compartiendo. Dice Igor, toda agrupación que tienda la conciencia y apunte más allá del sistema será detenido y será vista como amenaza. Detuvieron a Wedden en México. Los mexicanos fueron y se lo atribuye al FBI. Hoy sabemos por varios diarios que Wedden se entregó en una embajada estadounidense. Y esto nos suena a una de esas triquiñuelas más con las que mágicamente los cárteles entregan voluntariamente a las autoridades estadounidenses y después de eso empiezan a despepitar cosas a modo en contra de gobiernos incómodos para la Casa Blanca. Vamos a ver tiempo al tiempo, Tiempo al tiempo. Mi pregunta es, ¿por qué se entregó en una embajada estadounidense en la Ciudad de México? Si era más malo que la carne de puerco, dice el director del FBI que era el Pablo Escobar moderno. Si se entregó voluntariamente es porque tiene un acuerdo. ¿Cuál es? ¿No que no negocian con terroristas? ¿Y no que los narcos son grupos terroristas? Claro que negocian con ellos. Si no, pregúntenme por qué liberó a Juan Orlando Hernández, expresidente hondureño, acusado de narcotráfico que purgaba una condena de 45 años en Estados Unidos por negociación. Gracias por vernos. Si te ha gustado este clip, síguenos en vivo para ver nuestro programa completo de lunes a viernes en nuestros canales de YouTube y Facebook. Suscríbete, comparte con tus amigos y déjanos tus comentarios. Te esperamos en vivo.